Estamos en este tiempo de Navidad recordando que Jesús llegó y que su llegada no fue una llegada cualquiera, sino una llegada que conmueve. Porque conmovió a toda aquella gente y también nos conmueve a nosotros. Su venida a la tierra y todo lo que hemos cantado, ¿no? Ese himno precioso de Navidad, que no sé por qué lo cantamos solo en Navidad, desde tú dejaste tu trono y corona por mí, ¿para qué? Porque yo le cambio la letra a todas las canciones. Para venir a Belén a nacer, para venir a mi vida a nacer. Para venir a mi vida a nacer. Entonces, hemos visto en ese pasaje que ahora volveremos a leer, tres cosas que yo puedo destacar de lo que el ángel le dice a María acerca de quién será Jesús, ¿no? Primeramente, el asombroso nombre, de lo cual ya hablamos la semana pasada. Segundo, vamos a hablar hoy de ese asiento peculiar, conforme a la imagen de esta semana. Y también veremos la próxima semana el gobierno de autoridad. No es un gobierno cualquiera, sino un gobierno de autoridad. Y la vida de Jesús muestra, hemos aprendido la semana pasada, que su nombre significa salvación, ¿vale? Su nombre no lo ponen los padres. María no es la que le pone el nombre al bebé, al niño, sino que el ángel le dice de parte de Dios qué nombre tiene que ponerle. Entonces el nombre de Jesús lo pone el mismo Dios. Su nombre le da identidad, o sea, le dice cuál va a ser la tarea que él va a hacer y lo que va a mostrar. Su nombre revela quién es él. Y algo más que aprendimos es que la iglesia está protegida bajo ese nombre. Porque ese nombre es salvación. La iglesia está protegida por el nombre de Jesús porque Jesús la compró por precio de sangre. La palabra dice que el Hades no puede contra ella, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es salvación, Jesús es vida, Jesús es el Señor. Y la iglesia debe estar protegida, cubierta bajo esas alas. Cual gallina cubre a sus polluelos, Dios nos cubre a nosotros mucho más que en ese ejemplo. Él es salvación. Iglesia, no dudes, porque a su tiempo recibiremos la recompensa. Los que permanecen fieles recibirán la recompensa de la vida eterna, de estar con Él por la eternidad. Mi padre, que es buen seguidor de su hijo, de este que soy yo, como él vio la semana pasada la celebración, me corrigió en cuanto a cómo me pusieron mi nombre. ¿Me acordáis que conté cómo pusieron mi nombre y los nombres de mis hermanos y nosotros, nuestros hijos? Bueno, pues no había en una talega, habían dos nombres, no. En una talega, eso que llamamos talega, ¿sabéis lo que era la talega? ¿Os acordáis? La talega es donde se metía el pan. Aquí ya no hay talega ya en las casas. ¿Alguien tiene talega todavía? ¿Tú tienes talega? ¿Tú tienes talega todavía? ¿Tienes talega todavía? ¡Oh! ¡Wow! Yo me acuerdo de las talegas que tenía mi madre en casa. ¿Qué pasaba? Bueno, pues mi padre dice que en la talega del pan vaciaron el pan y ahí metieron 5 nombres. Cada uno de mis hermanos elegía uno, mi padre elegía otro, y al final la mano inocente era la de mi madre. Y salió el nombre de Samuel. Tengo que decir esto porque si no lo digo, como él va a ver esta predicación, si no me va a tirar de la oreja. Cuando le llame la noche me dirá, no, lo explicaste otra vez mal. Pero pensando en la predicación de hoy, el asiento peculiar, los sillones y las sillas no son objetos, parte de un decorado o un mueble bonito que puede ser lo suficientemente cómodo o cubrir una expectativa de cómo me voy a sentar. Hay lugares donde uno se puede sentar y donde todo el mundo los puede usar. Son asientos que son para todas las personas. Cualquiera que necesita descansar o sentarse, reposar o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad, puede sentarse en muchos lugares, pero hay asientos en los que solo se pueden sentar un determinado tipo de personas. Y todos tenemos el ejemplo de los hogares donde hay asientos que son exclusivos. Yo no sé si en tu casa lo hay, en mi casa lo hay. En mi casa lo había cuando vivía con mis padres. Había un asiento que era de mi padre, otro asiento que era de mi madre, y todos los demás nos acomodábamos donde podíamos con la alfombra en el suelo. Y en mi casa pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un asiento que es de mi mujer, otro asiento que es mío, y mis hijos que se pongan donde puedan. Incluso sentados en la mesa para comer, todos tenemos un lugar. Hay un lugar que es el que preside la mesa y ese soy yo. Mi esposa preside al otro
lados de la mesa, frente a frente. Afortunadamente no son las mesas estas de las películas que uno está en una esquina y el otro en la otra y se ven así a la distancia, ¿no? Una mesa nuestra más cerquita. A mi derecha se sienta siempre Bernabé, a mi izquierda se sienta Sarai, allá se sienta Noemí y allá se sienta Pablo. Todo el mundo tiene un sitio en casa cuando se sientan para comer. Todo el mundo tiene un orden. Y eso nos muestra que hay cosas que mostramos, o sea, hay símbolos, hay gestos que hacemos que muestran a los hijos cuáles son el orden de las cosas. Y eso es bueno hacerlo. A veces no se enseña solamente a los hijos con las palabras, se les enseña también con los gestos. Y eso muestra cosas, a veces llego a comer y alguno de ellos está sentado en mi sitio y digo, no papá, si ese está libre, pues siéntate allí, si está libre, siéntate allí. Si ese es el mío, ¿por qué me lo quitas? En la mayoría de los casos es importante conocer cuál es el lugar del asiento que tenemos. Y aun cuando hay un montón de sillas colocadas en torno a una mesa, hay alguna que está reservada para alguien que es significativo dentro de su entorno. Por ejemplo, en mi caso, en casa, pues yo soy el padre, soy el cabeza de familia, y entonces yo tengo mi sitio. Mi esposa es, juntamente conmigo, quienes organizamos, dirigimos y presidimos el hogar. Ella se sienta al otro lado para presidir. Y cada uno tiene su lugar, pero hay un montón de entornos donde hay sillas o asientos, lugares donde uno se debe sentar. Y en la mayoría de los casos, el lugar no es lo importante. No es lo que significa el asiento, si está lleno de parafernalia, porque la imagen de esta semana nos enseña un sillón que está lleno de parafernalia, ¿no? Pero no se trata del lugar, sino lo importante es lo que representa la persona que se va a sentar en ese lugar. Eso es lo importante. No importa la ostentación o lo aparatoso de la silla o del sillón, tanto como quién se sentará en ese lugar por la autoridad o por la posición que tiene. Y pensando estas cosas o pensando esto en cuanto al sitio, ¿no? La posición es importante. La posición es importante. No es lo mismo ser el director que ser el peón. No es lo mismo ser el delantero que ser el que está en la retaguardia, el que va a la vanguardia. Toda la posición siempre tiene un lugar importante. Entonces, pensando en Jesús está sentado en un trono que no es visible, pero que es auténtico. Jesús está sentado en ese trono y ese trono es en el que se sienta, ese trono en el que se sienta es peculiar porque solo lo puede ocupar Él. Jesús tiene un trono en el que Él se sienta, tiene un sillón, tiene un lugar donde Él se sienta, donde los hombres, por mucho que quieran, no pueden acceder, no es el lugar que les corresponde. Y Jesús puede sentarse en ese trono por la autoridad que se le ha dado y se le concede el honor de hacerlo porque es Dios. Pero ¿qué trono es y qué significa eso? Ahora lo veremos, pero su identidad para ocupar ese trono es porque siendo Dios puede sentarse en el lugar que solo le corresponde a Dios mismo. Y los méritos que Él hizo le otorgan ese poder o esa autoridad. Jesús se sienta en el trono en el que se sienta porque Él tiene autoridad para hacerlo, porque le fue conferido por el Padre. Vino a la tierra a mostrar salvación. Vino a la tierra a dar su vida y le corresponde ese trono. Es un trono al cual nosotros no podemos acceder. Es un trono que ya desde antes de la fundación del mundo ya era ocupado por Él. Porque es interesante, cuando cantamos ese himno, perdonadme otra vez, pero tú dejaste tu trono y corona. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, habla acerca de eso. Pero es el mismo trono que el Padre le da nuevamente. Vamos a leer el pasaje que leíamos la semana pasada. Vamos a volver a recordarlo. Recordad que es un pasaje en el que es el ángel anunciándole a María qué es lo que va a suceder en torno al niño, cómo María es escogida, pero no quería pararme en esos detalles, ya lo he comentado en otra ocasión. Vamos a pararnos en esta ocasión en lo que dice el ángel acerca del niño de Jesús. Dice que al sexto mes, estamos en Lucas 1, 26, 38, si quieres buscarlo en tu Biblia. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y aquí las frases que están de color azul son las que nos estamos centrando. Y dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gracias, Dios, por tu palabra. Háblanos hoy aquí, Señor. Muéstrate a este pueblo, Señor, que te necesita. Tu palabra es verdad, Señor. Tu voluntad es perfecta. Queremos que sea la guía de nuestras vidas. Danos corazones sensibles a tu voz hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en la Biblia podemos ver lo que representa un trono, lo que significa un trono, y generalmente era un asiento, un lugar de sentarse muy aparatoso. Muchas veces con dosel, desde donde los grandes personajes, incluso como sumos sacerdotes, jueces, generales, gobernadores, reyes, desde esos tronos se ejercían autoridad. Trono, en la palabra de la cual nosotros hoy traducimos ese trono, en hebreo kiseh, significa eso: asiento, silla, asiento de importancia en otros pasajes, o asiento especial como un trono, ¿vale? No obstante, no se limita a los asientos de los reyes que reinaban, sino también podía ser un lugar de reposo, un lugar donde se podían poner los brazos en alto, pues debían también algunos de ellos, de esos asientos, tal vez eran también incluso sin respaldo. Pero insisto, no era tanto ni la pomposidad ni lo que... Es verdad que algunos sí que lo tenían, pero lo importante era quién ocupaba ese trono, quién ocupaba ese asiento y qué mostraba, qué enseñaba. En Isaías capítulo 14 nos enseñan o nos indica que los monarcas de casi todas las naciones que peleaban, luchaban contra Israel, ellos también tenían tronos. Y también se refieren a ellos de manera de cual dicen: esos reyes serán destituidos, esos reyes servirán como que Dios los usará para cumplir su propósito. Pero en la Biblia nos menciona esos reinos de los cuales se hablan tronos: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Moab. Incluso muchos de esos tronos y muchos de esos lugares fueron encontrados por los arqueólogos, y hoy son sitios en los que se puede visitar o que han ayudado a descubrir ciertas cosas, a confirmar ciertas cosas. Todos esos tronos estaban llenos de lujos, algunos cubiertos de oro o de oro puro, algunos ornamentados, otros con marfil, otros por aquí, por allá. Todos esos tronos siempre contaban con cosas que mostraban que aquel lugar era para una persona importante. Incluso David no, pero sí Salomón sí tenía un trono especial. Era un trono majestuoso. Recordad que Salomón en su tiempo fue el rey más poderoso y además fue un gobierno de un reino que tenía muchas riquezas. Así que el trono de Salomón sí que era un trono grande, tenía 6 gradas, o sea, 6 alturas para llegar hasta él. Y además de eso, era de marfil, cubierto de oro, y la pompa del trono donde se sentaba Salomón era más grande que la de los demás reyes de la tierra en aquel entonces. Recordad que recibía reyes de otros lugares que se quedaban asombrados por lo que Salomón mostraba que tenía. Así que Salomón se sentaba allí con gran pompa, con gran esplendor, y entonces impartía justicia y en su trono hacía audiencias para la gente, para juzgar, para promulgar leyes. Y el término trono enfoca o encierra el concepto de omnipotencia y de gobierno de Dios.
El término trono, cuando habla de trono, y muchas veces en la Biblia se menciona la palabra trono, y referente a Dios habla de eso, del poder de Dios, y habla también de que tiene un gobierno que está bien asentado. En términos de figuras que podemos aprender, se usaba el trono para referirse a una autoridad que gobernaba, o una autoridad que tenía una soberanía sobre un territorio, sobre personas, sobre el gobierno, alguien que reinaba con dominio, control soberano sobre un territorio, en definitiva una posición de honor. Quien se sentaba en un trono era que tenía una posición de honor. Ahora, pero cuando hablamos del trono de Dios o el trono de David, ¿de qué estamos hablando? Porque lo que leíamos en el pasaje, por favor ponlo, si no te importa, Fabio, esos versículos que están de color azul. Lo que dice el ángel a María es que ese niño que nacerá va a tener un trono que heredará, y es el trono de David, su padre. Dios, a quien hasta los cielos de los cielos no le pueden contener. La Biblia dice que el trono de Dios son los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Habéis leído eso alguna vez en la palabra? ¿Lo habéis escuchado? ¿Sí? No, los cielos no pueden contener el trono de Dios, porque Dios lo llena todo. Igual que no hay una casa de Dios física donde podamos meter a Dios. Dios es la casa. No necesita un lugar de piedra donde se le meta. Entonces, sin embargo, Él simboliza su autoridad y soberanía con una imagen que los pueblos y la gente pueden entender. Es un trono, algún lugar específico. Y al hablar del trono de Dios, de su majestad o su poder, su posición como juez supremo de todas las cosas, los salmos dicen una y otra vez que Él tiene un trono donde establece justicia, juicio, y lo hace desde los tiempos de los tiempos. Habla así del trono. Y dice que Dios tiene un trono que no es visible a los ojos de los hombres, que los tiende hasta la tierra de una manera específica. Y ese trono que manifiesta y los tiende hasta la tierra lo hace en la persona de su Hijo Jesús. Por eso Jesús va a heredar ese trono. ¿Pero qué trono? Y puesto que Él gobernaba a Israel, a su pueblo, tenía que ser un tenía que ser un rey al que Dios escogería. No podía ser un rey cualquiera, tenía que ser un rey que viniera del mismo Dios, su propio Hijo. Por eso Jesús es ese rey que ocupa el trono de David. Era el trono no de un lugar donde se sienta, sino de la relación de Dios con su pueblo, de la relación de Dios con Israel, de la relación en la que mostraba de que un rey, y solo un rey, Dios era el rey genuino del pueblo. Y el pueblo decidió un día tener un rey que fuera de carne y hueso, pero que tenía limitaciones. Aún así la Biblia dice de David que tenía un corazón como el de Dios. Pero aún así Dios dice que pondrá a un rey sobre el pueblo, un rey cuyo reinado no tendrá fin, es decir, no tendrá descendiente, porque Jesús no va a tener descendiente. Jesús es único, es el Hijo de Dios y es el rey sobre ese trono y es el rey sobre ese pueblo por toda la eternidad. Él y solamente Él. Un rey que Dios escogerá, que tendrá un gobierno donde su nombre será reconocido, es el nombre de Jesús, donde su pueblo y la ley de ese pueblo mostrará que ese Dios gobierna sobre ellos. Ese es el trono que va a heredar o que va a tomar Jesús, el trono de David. Era una posición de relación más que un lugar específico. No era un trono donde se mostraría con injusticia, sino un trono donde mostraría toda la justicia de Dios. Y además de que Él gobernaría, lo haría identificado con una línea real, la del pueblo de Israel. Y entonces el Señor sería allí entronizado, puesto en el trono de Israel, también en este sentido. Lo que está diciendo el ángel a María es que este rey que heredará ese trono lo va a hacer para poder tener relación con su pueblo, para poder tener relación con aquellos que se acercan a Él y le aman. Esto es hoy la iglesia, tú y yo. Tú y yo. La presencia de Dios
en ese trono, simbolizada en algunas veces en las Escrituras por una nube, se dice que producía cosas que eran impresionantes, a la que más tarde los escritores de los textos bíblicos, por ejemplo en Levítico, hablan de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios sobre aquel lugar. Dios quiere poner su gloria en su pueblo. Dios quiere poner su gloria sobre ti y sobre mí. Y Dios dispuso en su pacto que su trono, que ese trono de la descendencia de David, no sería limitado en el tiempo como ellos lo conocieron, que venía un rey, moría y venía otro y después otro, sino que este reinado no tendría fin. Así se lo dijo el ángel a María. Jesús no solo iba a heredar un reino terrestre o un dominio terrestre, sino que compartiría el reino universal de Dios. Dios es el único juez y rey. Jesús iba a tener aquello mismo también. Jesús, a su vez, promete compartir ese trono de autoridad que regía con todos aquellos que, al igual que sus apóstoles fieles, están en el nuevo pacto del Padre. Los apóstoles iban a disfrutar de aquel reino. Iban a disfrutar de aquel reino. Pero todos los que hemos creído, igual que aquellos apóstoles, también podemos disfrutar de aquel reino y ver a Jesús reinando sentado en el trono, a la diestra del Padre, gobernando e intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la realidad, ese es el tiempo, ese es el momento, y ese privilegio se le concederá a Jesús en su segunda venida. En el Salmo 45:6, así se predicó. Y de acuerdo con su aplicación en otros textos, como en Hebreos 1:8, el trono de Jesús, su puesto, su autoridad como soberano, se origina de Dios. Dios es tu trono para siempre, jamás. A veces pensamos en lugares específicos, pensamos en un reinado en la tierra y nos olvidamos del reinado de Dios eterno e invisible. Jesús ocupa ese trono. Todo esto que os he dicho ya se ha cumplido en Jesús, en su venida. Pero Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor personal, eterno y todo suficiente. Pero el acontecimiento de subir a ese trono específico está por venir. Es la segunda venida. Es lo que esperamos. Anhelamos ver a Jesús ahí ya gobernando sobre toda la tierra y sin oposición ninguna, con el diablo ya derrotado y ya destruido, y el Señor gobernando para siempre jamás. La llegada que conmueve, Jesús viniendo hace 2000 años y llegando hoy a nuestras vidas, nos recuerda a través del ángel que visitó a María que esto se cumplirá. Y hay algunos que toman por tardanza la venida del Señor, y algunos dicen que hay señales aquí y hay señales allí, que está sucediendo esto y que está sucediendo lo otro. Siempre decimos, vive hoy como si hoy fuera el día en el que el Señor viniera. Vive hoy como si hoy fuera el día en el que el Señor te viniera a buscar. Muy pronto la iglesia será arrebatada. Muy pronto la iglesia irá con el Señor. Y después, ahí vendrá el deseado de las naciones, es Jesús. Vendrá el deseado de las naciones, que es Jesús, a establecer su reino, sentado en el trono que le corresponde porque Dios le dio autoridad sobre ese trono. Debemos reconocer que el asiento que ocupa nuestro amado Señor Jesús es un lugar de autoridad. Dios es el creador, el dueño y juez de toda la tierra. Él tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para gobernar, tiene autoridad sobre todo lo que ha sido creado y todo le ha sido entregado. Y le fue entregado al Hijo, a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, no está sentado en un lugar porque simplemente le tocó, sino por la autoridad que tiene. La autoridad que tiene desde antes de la fundación del mundo, cuando creó todas las cosas juntamente con el Padre y con el Espíritu. Conviene que vivamos teniendo claro cuál es el lugar que a Jesús le corresponde en nuestras vidas. ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál es el lugar que le corresponde en tu vida?
Pues Él está sentado en el trono y quiere gobernar nuestra vida sentándose en el trono de nuestro corazón. Conviene que tengamos esto claro para que no vivamos siendo fríos o siendo tibios, sino que vivamos en la intensidad de esa relación con Dios y que podamos disfrutar con Dios de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Conviene saber cuál es su autoridad sobre nuestras vidas. Conviene tener claro quién es el que se sienta en ese trono. Conviene que la iglesia sepa bien con quién se identifica. Él está sentado ahí para interceder por ti, por mí, para gobernar por ti, por mí. Ahora sabemos qué lugar es el que a Él le corresponde. Pero a veces hemos actuado con Dios con desafío. Porque a veces nos hemos sentado en el trono que a Él le corresponde. A veces hemos usurpado el lugar que a Dios le corresponde diciendo yo diré o haré lo que tenga que hacer y tú no me dirás qué es lo que tengo que hacer. Porque el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sentándose en ese trono, necesita que nosotros reconozcamos que nosotros no lo podemos ocupar. Iglesia, no podemos ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Por eso nos conviene que vivamos teniendo en cuenta cuál es su lugar. Lugar de autoridad. A veces hemos actuado con Dios con desprecio. Porque cuando no nos hemos acercado a Él o no hemos entrado en su intimidad, cuando no le hemos aceptado su voluntad, entonces lo hemos despreciado. Cuando nos dedicamos a pecar y cuando nos dedicamos a poner nuestra vida y nuestra mirada en otras cosas, estamos diciéndole que entonces Él no está sentado en el trono. Cuando tenemos otras prioridades y le damos a esas prioridades toda nuestra atención, en realidad estamos dando la adoración y estamos diciéndole que tú no tienes el trono. Eso es el desprecio que a veces le hacemos a Dios. A pesar de la autoridad que Él tiene, a veces le hemos despreciado, a veces actuamos con Él también con cobardía. Porque siendo el rey, le negamos. Porque siendo el rey, nos escondemos. Porque siendo el rey y siendo el rey que se sienta en el trono y el rey sobre nosotros, sobre su iglesia, a veces nos hemos callado cuando teníamos que hablar. A veces nos hemos comportado como cobardes, no identificándonos como hijos del rey. No identificándonos como parte de su reinado, parte de la iglesia, como sus hijos. En realidad no nos estábamos avergonzando de nosotros o de nuestra condición, nos estábamos avergonzando del rey. A veces hemos actuado con el rey como si Él no tuviera la autoridad. A veces hemos despreciado todo lo que Él ha hecho. Por eso nos conviene que vivamos teniendo cuenta, teniendo claro cuál es el lugar que a Jesús le corresponde en nuestras vidas. Él es el rey que ocupa el trono. Le des tu corazón o no, sigue siendo el rey. Pero si le has dado tu corazón, entonces vive como que Él es el rey y dedica tu vida solamente a Él. Hay un trono en el que Él está sentado. Hay un trono en el que Él reina por siempre, para siempre jamás. Y ese trono será evidente a todos los ojos de todos los tiempos, de todas las generaciones, en cualquier lugar. ¿Saben cómo? En su segunda venida. Todo lo que Dios ha hecho, Él lo puede restaurar. Todo puede ser restaurado, o todo tendrá sus consecuencias. Si te dejas restaurar por Dios, entonces serás una nueva criatura. Si no te dejas restaurar por Él, entonces sufrirás las consecuencias de vivir alejado de Dios por la eternidad. Lo hermoso del trono no depende de cómo lo preparemos nosotros, sino que lo hermoso del trono es lo que Él mostrará cuando Él entre. Puedes coger un sillón, adornarlo como quieras, ponerle todo el oro que quieras. Y esto es tu vida. Puedes revestirla de todas las cosas bonitas que quieras. Pero de nada sirve si está revestido por fuera, pero por dentro no está cambiado y transformado. Y la única manera es decirle a Jesús: Jesús, ven y transfórmame. No quieras adornarte tú, deja que Dios te adorne. Deja que Dios, sentado en su trono, muestre su autoridad para poder cambiar lo que eres. Te damos a Jesús. Te damos a Jesús. Te damos a Jesús la autoridad sobre nuestras vidas, para que se siente en el trono de nuestro corazón. Él debe sentarse ahí.
Por lo tanto, hoy que decidirás si Jesús viene a tu vida y te dice, quiero entrar. Si aún no le has dejado entrada, ¿qué le dirás? ¿Dirás que sí? ¿Responderás que sí? ¿Le dirás, Señor, entra en mi vida, te necesito, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida? Si eres iglesia y si ya reconoces que Él está sentado en el trono, que tiene un trono que no entró porque sí, porque fuera de tocada por sorteo, sino que desde antes de la fundación del mundo estaba, iglesia, dale la autoridad al Señor.